ahí? Sí. Bueno. Hoy vamos a ver lo que son las técnicas manuales kinésicas y algo de su evidencia científica. Muchos de estos vieron conmigo cómo se hacen las técnicas y cómo es la mano en técnicas 1, cómo es la mano de toma, la mano de sujeción. Bueno, eso acá no lo vamos a ver. Acá vamos a ver otros conceptos que son importantes y que por ahí son más básicos. ¿Cómo tienen que hacer la técnica? Yo ahora les muestro unos videos, pero la idea es que ustedes vean videos. Están todos, he visto cada cosa buscando estos videos que encontré, pero la gran mayoría están bien hechos, digamos. Así que, bueno, primero planteemos los objetivos. Siempre cuando vemos, vamos a aplicar alguna terapéutica, el objetivo que tenemos con la terapéutica que vamos a utilizar. Esto va para todos, no solamente para las técnicas manuales. Primero, vamos a dividirlos en los objetivos primario, secundario y terciario. Básicamente primario y secundario. El terciario es una cuestión mucho más de APS, digamos. Pero el primario y el secundario, como va a ser lo que sea evacuar o reducir la obstrucción bronquial, siempre y cuando el problema sean las secreciones, eh, tratamos de disminuir la resistencia a través de evacuar las secreciones que son las que te van a producir la resistencia. Y el secundario es ya la prevención o el tratamiento de lo que puede ser atelectasia, hiperinsuflación pulmonar o dinámica, y esto es producto de que por ahí el primario no está resuelto. Si uno piensa que la obstrucción bronquial me generó una atelectasia, bueno, esto es directamente proporcional a que no tuvimos claro este objetivo y ya tenemos que trabajar sobre la situación específica, en este caso la atelectasia. Primero, si yo no genero digamos, eh, prevención sobre la obstrucción bronquial, y va a terminar en una atelectasia y con suerte no en una neumonía. Y el terciario, como yo le decía, es un objetivo de daños estructurales, y esto tiene mucho que ver con la EPOC, con los pacientes asmáticos y con la fibrosis quística, en donde se trata de trabajar desde el punto de vista físico para evitar daños estructurales en el pulmón. Sí. Sí. Disculpe que lo moleste, pero ¿no le puede hacer un poco de zoom? Porque a mí me pasa que no veo nada de lo que habla en el Power. O sea, se me ve muy chiquitita la letra. Ajá, ahí está. Muchas gracias. Bueno. Lo que pasa es que si lo pongo como modo de diapo, después no las pasa, por eso lo estoy haciendo así. A ver, ahora me va a pasar. Bueno, según el consenso de Lyon del año 94, te divide las técnicas manuales kinésicas existen varios grupos de clasificaciones, pero esta me parece una de las más acertadas, en donde ellos plantean las técnicas manuales por gravedad, por variaciones de flujo y por ondas de choque. En este caso, bueno, el drenaje postural es la única que está afectada por la gravedad, mientras que las ondas de choque son las percusiones y las vibraciones, y las variaciones de flujo son todas aquellas que tengan un aumento de flujo, ya sea lento o rápido. Acá no va a importar, digamos, cuál es la causa específica, si es rápido o es lento, pero son todas las que tienen un aumento de flujo. Y esto es un grupo dentro de las grandes, varias y otras que existen, pero bueno, son las más conocidas básicamente. Ya para el año 2000 lo que se va haciendo es un mismo consenso, también en Lyon, pero aquí habla de las técnicas instrumentales. En este caso, también la divide según los sistemas PIP o los generadores de presión positiva, los generadores de hiperinsuflación, o sea, los que generan volumen dentro del pulmón, y los de ondas de choque. Los de ondas de choques básicamente son vibraciones, ya sean externas o internas, y las externas son el chaleco, bien conocido como chaleco vibrador, y las internas, el flutter, el cornet y el acapella, que son sistemas generadores de PIP
y a su vez son generadores de vibraciones internas. Si vamos hacia el otro lado y vemos los sistemas PIP o los generadores de presión positiva expiratoria, también tenemos el Flatter, la Capella y el Cornet, el Therapip y el Bismack, que son dos técnicas muy parecidas, en realidad son todas parecidas en lo que respecta a los generadores de PIP. Es importante que sepan que la presión positiva al final de la expiración o los generadores PIP, lo que tratan de hacer es evitar que el pulmón colapse y mantener una apertura alveolar. Y a su vez, eso lo hace el Therapip y el otro PIP. Pero a su vez, el Flatter, la Capella y el Cornet generan estos PIP y son establecidas según el fabricante. Lo que hacen también es generar esa vibración interna o esas ondas de choques internas que sería como un coayudante. Básicamente no sirven, excepto el chaleco por ahí, como de ondas de choque, si lo analizamos como ondas de choque. Pero sí son muy buenos sistemas PIP. Y van a ver que en los pacientes con fibrosis quística, cada uno de ellos debería, en lo ideal, tener este tipo de terapéutica, cuando ellos son más grandes, por supuesto. Las técnicas basadas en ondas de choque, como le dije, vamos a minimizar porque si no lo dejo. Las vibraciones pueden ser internas o externas, las externas las vimos, en la instrumental, y las externas son las que hacemos manualmente. Pueden ser manuales o mecánicas, como lo vimos recién, y tienen la característica que actúan sobre la radiología de la secreción. Muchas complicaciones y muchas situaciones específicas, como por ejemplo el uso del operador. El operador siempre es operador dependiente y va a depender de quién haga la maniobra, qué tan formado esté, quién tan, digamos, si tenga más fuerza o tenga menos fuerza, va a influir sobre todo cómo va a actuar. Ya con respecto a los hertz necesarios para producir una vibración y que se produzca esa fluidificación de secreciones, que es como actúa sobre la radiología de las secreciones, bueno, es muy complejo, no llegan y no llegamos a esos hertz necesarios, y también no lo podemos mantener en el tiempo, una cuestión de fuerza. Algunos más, otros menos, pero no se mantienen más de 5 segundos estables. Este es un problema que lo podemos solucionar con los mecánicos, pero bueno, los mecánicos son mejor utilizados como sistemas PIC. Y las percusiones son técnicas manuales, también actúan sobre la radiología de las secreciones, pero a su vez es importante saber que esta técnica, que no lo quiero ver nunca que ustedes estén haciendo esto, porque lo llego a ver y estamos tan complicados. Es una técnica en desuso, ya no se usa de los años 80 y tenía su lógica en un pensamiento fisiológico que podría funcionar, pero al trabajo diario es imposible que esto funcione. No sé si saben lo que son las percusiones, los que han estado conmigo lo han visto, son golpeteos rítmicos sobre el pecho. Y se supone que si yo golpeo el pecho, la secreción la vía aérea, y eso es imposible que pase, primero porque no es lo mismo un tórax de un bebé que un tórax de una persona que pese 160 kilos y un tórax normal de una persona de 80 kilos. Ahí ya hay una diferencia muy grande. Si uno piensa que golpeando el tórax va a despegar la secreción y va a actuar sobre esta radiología para poder eliminarla, y bueno, está complicado, es muy difícil que eso pase, no tiene lógica ni sentido. Porque también influye en la hidratación, todas las cuestiones radiológicas, la hidratación, la adhesividad de las secreciones, bueno, una lógica muy rebuscada, digamos, para esto. Sin embargo, las vibraciones son una técnica muy común que se utilizan, y bueno, tienen un poco más de respaldo de lo que son las percusiones. Las percusiones básicamente están eliminadas del FAS, de la kinesiología. Miren, yo ahora les voy a mostrar. Me dicen si pueden. Miren, es buenísimo.
Alfredo, si está mostrando algo no se ve nada. Sí, estaba mostrando el video. ¿No lo ven? No, no se ve nada, se ve negro. ¿Nadie lo pudo ver? No, es que se ve negro en la diapo directamente. No, profe, nadie. Ay, Dios. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. Sí, profe, Bueno. ahí se puede ver. Observen. Supuestamente esta es la maniobra de percusión o clapping. Lo vieron, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinan? Puro humo, me parece. ¿Cómo? Puro humo, me parece. Exactamente, mucho humo sobre eso. La verdad que Muy sí, suavecito los golpecitos. no, pero independientemente si fuesen, porque duelen, ¿no? Pero independientemente si fuesen suaves o Claro, ni fuesen, así. no. En cambio ahora miren esto que son las vibraciones y qué piensan de esto. Ahí va. ¿Lo ven, no? Sí. Ahí va. Esto, Y tiene un efecto movilizador más potente. ¿por qué crees que es así? Hace más contacto con los tejidos de manera más directa con las costillas y de manera indirecta podía influir así en el tejido blando visceral. Profe, pero no deberían ser Se le suma, a cierto grado de hertz, digamos, las vibraciones como para que funcionen, ¿no? Manualmente no funcionaría. y aparte, Para mí profe, yo vi tampoco. como que labura con la respiración del paciente, puede ser, entonces creo que va a tener más incidencia. Para mí no sirven tanto, tampoco. Aprovechaba en el video la parte expiratoria para hacer la vibración. Además Ajá, exacto. del paciente. ¿Y por Puede qué? Mucha influir aerodinámica. también la posición del paciente. Y ahí está mezclada con una técnica de gravedad, como un drenaje postural. Lo están haciendo drenaje postural y vibraciones. En sí, ¿cómo se movilizan las secreciones? ¿Alguien sabe? ¿Fisiológicamente en el organismo o mediante técnica se refiere? No, fisiológicamente, las dos formas como se movilizan las secreciones. Ya, existen dos formas. Y los cilios, Creo que había una estimulación de los mecanorreceptores, ¿Una estimulación de qué? de los mecanorreceptores. ¿Para todos decís?
Bueno, eso es un proceso, digamos, de defensa de la vía aérea. Pero básicamente, la movilización de secreción está dada por el trabajo ciliar de los cilios y por el aumento de flujo. O sea, el aumento de flujo, básicamente la tos, es un aumento de flujo brusco. Hay un aumento importante en el flujo y eso genera que moviliza la secreción, pero es rápido. Si ustedes observan la técnica de vibraciones, lo que hacía era utilizar la fase expiratoria, porque se hace en fase expiratoria, y generaba una compresión del tórax. Y eso genera un aumento de flujo. Así que es probable que si hay movilización de secreciones sea por el aumento de flujo, más que por la vibración. Si yo le hiciera lo mismo, pero sin vibrar el tórax, aumento flujo, se llama presión manual. Y el paciente va a movilizar secreciones. ¿Entienden? No es la técnica de vibración la que lo genera, sino el aumento de flujo. ¿Entienden? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Entonces, claro, cuando uno ve, hay una diferencia importante entre la onda de choque del golpeteo o el clapping con la vibración, porque la vibración, aparte de vibrar, genera aumento de flujo. En cambio, el clapping no. Sin embargo, no va a faltar alguna persona que te diga, y siempre piensen en esto, chicos. Pero si yo le hago clapping, a mí me ha pasado, lo he escuchado, con los niños y sacan muchísimo moco. Y es verdad. ¿Pero por qué? Y básicamente, porque si a un niño lo golpeamos en la espalda, una persona que no conoce, ¿qué va a hacer? Va a llorar y eso va a activar otro mecanismo, que eso sí ayuda realmente a despegar secreciones. ¿Y cuál es el otro mecanismo? La expiración forzada o la tos, no sé. Es el aumento de flujo. Tiene un aumento de flujo importante, porque cuando el niño llora, mete mucho aire y saca aire fuerte. Entonces va a simular una tos que genera una movilización de secreciones. Entonces no es producto del clapping. Si lo pincharas con un alfiler y llora, también va a movilizar secreciones. Porque el tema no está en hacer clapping, el tema es que el niño está llorando y si el niño llora, moviliza secreciones. Es normal, no es el clapping, es lo que uno le está haciendo al niño. Que para colmo es molesto. Yo no llevaría que le golpeen a mi hijo, pero bueno, existen otras técnicas que movilizan sin que el niño llore. Me parece que es mejor que hacerlo llorar para que saque secreción. Bueno, siguiendo con lo que son las técnicas basadas en la gravedad, el drenaje postural básicamente es la técnica a trabajar. Es colocar el pulmón básicamente lo más vertical posible para beneficiarse de lo que va a hacer la gravedad. También es difícil. Si uno lo piensa lógicamente, dice, bueno, sí, si yo lo pongo para arriba y sí, todo lo que sube baja, te dicen. Y sí, la secreción si está por encima va a ir para abajo y se va a movilizar. Esa es la lógica que tiene esta técnica. Hay 11 posiciones de las cuales y es importante porque y yo no quiero que después digan, no, sí, si el profe me dijo que no sirve, voy al hospital y lo primero que hacen es ponerlo en posiciones. Sí, es verdad, pero hay algo que es importante. La posición en decúbito prono mejora la oxigenación y eso se produce por lo que se llama las zonas de West. Cuando un paciente está acostado, las secreciones, el flujo siempre tiende a ir hacia las zonas menos resistentes, que en este caso son las partes anteriores. Y todo lo que sea paciente que está acostado con una neumonía o con un derrame, siempre tiende a irse hacia la parte posterior, la parte de atrás, y esto es efecto de la gravedad, ¿no? Entonces, si uno al paciente lo moviliza y lo genera en una posición de cúbito prono, toda la zona posterior se libera y el líquido tiende a ir hacia, en el caso que sea neumonía o cualquier otra patología, digamos, que haya ocupación alveolar, tiende a ir hacia la parte anterior, que en este caso va a quedar sobre la cama, digamos, sobre el ras de la cama, y la parte posterior del tórax
queda liberada y es la zona donde menos resistencia va a haber y el flujo o el volumen va a ir hacia esa zona. Como la parte posterior del tórax es más grande que la parte anterior, genera mayor espacio de intercambio gaseoso y ese intercambio gaseoso se traduce en mejor oxigenación. Entonces, no se usa como una cuestión de drenaje postural para que las secreciones vayan, para que vayan de lo vertical, sino una cuestión de oxigenación. Hoy en día sabemos, en la pandemia que estamos viviendo, que todos los pacientes que están ventilados, inclusive los no ventilados, le dicen el pronovigil, los ponen boca abajo. Y es esta lógica la que usan, pero no es drenaje postural, es una lógica de oxigenación. Supuestamente va a movilizar esas secreciones, esto es pensando desde lo vertical, digamos, y desde la gravedad. Y otra de las cuestiones que se usa es intercambiar las posiciones que va a tener el paciente para evitar las escalas de cúbito o lesiones que se pueden producir, sobre todo en pacientes que son muy obesos, en donde si no tienen estos cuidados y el paciente no va cambiando el decúbito, se generan escalas por esta presión que se genera entre las zonas óseas y los puntos de apoyo sobre la cama, y bueno, eso es otra complicación, porque aparte de estar internado, se pueden escalar, se puede infectar, y bueno, es todo un círculo que no cambia. Eso también estaría el kinesiólogo, más del kinesiólogo que hace terapia motora que del respiratorio, pero bueno, cuando no existe, como es en el caso nuestro, tenemos solamente terapistas respiratorios, y bueno, tenemos que hacerlo también. Entonces, de todo esto lo que dije, lo que tienen que tener claro es que se usa el decúbito, los cambios de decúbito para evitar las escaras, no para movilizar secreciones, y se usa el decúbito prono como una, o sea, como una posición, pero para mejorar la oxigenación. ¿Este concepto está claro? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, sigamos. Estas son las posiciones, siempre las muestro porque si uno se pone a hacer esto, bueno, primero, si lo llegan a poner como marca acá al medio del segmentos anteriores, el lóbulos inferiores, y bueno, no aguanta más de 5 minutos el paciente y se cansa. Y bueno, nadie anda haciendo esto durante 15, 30 minutos porque es una cosa ilógica. Pero sí por ahí lo pones en decúbito prono, como puede ser acá en lo que serían los segmentos superiores, y bueno, esa posición mejora la oxigenación en forma muy importante. Después todos los decúbitos hacia los laterales, veamos, sin Trendelenburg, nada de Trendelenburg, son los que generan la disminución de las escalas. Siempre la posición para que, esto se lo digo aparte, no tiene nada que ver, pero siempre la posición que un paciente tiene que estar en terapia intensiva es la primera, los del segmento apical anterior, los lóbulos superiores. Esta es la zona, el paciente siempre tiene que estar entre 30 y 45 grados, sobre todo si está ventilado, para evitar, digamos, que se produzca la broncoaspiración y las infecciones nosocomiales. Esto lo van a ver mucho en los hospitales porque es la posición adecuada del paciente. Independientemente que no tiene nada que ver con la técnica manual, es una medida de bioseguridad. Estos son las posiciones y cómo lo va a poner cada uno. Por supuesto que a mí yo no le doy mucha importancia a esto, sí, porque no lo usamos, básicamente ya no se usa, igual que el clapping y las vibraciones prácticamente no se usan. Pero bueno, para que ustedes vean, existen muchísimas formas de ponerlo al paciente y no las vamos a decir, ni tampoco se las voy a tomar. Pero sí es importante saber esto que plantea el drenaje postural porque es la controversia. La oxigenación, los cambios de decúbito por las escalas son cosas que hay que tener en cuenta porque se usa esto. Las técnicas en variación de flujo, bueno, acá tenemos, no vamos a ver una cada uno, ya ahí le pasé información donde se ven cómo se hacen, como todo muy bonito, digamos, pero bueno, básicamente son lentas o rápidas. Y esto, las lentas se supone, y a través de la fisiología, te dicen que llegan más distales. Y las rápidas serían las que son más proximales, digamos, y las más parecidas a la tos. Primeras generaciones, digamos. Yo les acuerdan, si cuando les mostré lo de bronquiolitis, les marqué hasta dónde llegaba cada una de las técnicas manuales kinésicas y por ahí no pasaban la cuarta, quinta generación. Por lo tanto, cuando hablamos de lento, estamos hablando de cuarta, quinta generación y la rápida, las primeras 2 generaciones.
Básicamente las lentas como aspiración lenta prolongada, expiración lenta total con glotis abierta, aumento de flujo expiratorio lento, porque puede ser lento o rápido, y el EDIC. Mientras que las rápidas, tenemos el AFE rápido, básicamente, el TEF o las TOS. Cuando uno hace tos dirigido, tos provocada, son maniobras rápidas que eliminan las secreciones vía aérea superior. Generalmente uno, y la lógica de la kinesiología respiratoria dice que empieza con técnicas lentas para luego producir la tos, en el caso que el paciente no lo tenga, a través del TEF, del AFE o de la tos dirigida y provocada. Esa es la lógica. Sin embargo, tenemos técnicas como el ciclo activo, técnica respiratoria, el drenaje autógeno, que tienen una mezcla de cuestiones rápidas y cuestiones lentas, que es la misma lógica de las otras. Empezar por lo lento, movilizar de lo distal a lo proximal y de lo proximal generar una tos y eliminarla. El ciclo activo es el claro ejemplo. El ciclo activo anda muy bien con los chicos fibrosis quístico porque es ameno hacerlo. Son expansiones manuales, primero respiraciones normales, expansiones torácicas y por último el TEF, que es como un huffing y digamos que lo pueden hacer solo, no dura mucho tiempo y son bastante efectivas, sobre todo para las superiores más que para las inferiores. Y pueden ser activas, pasivas, asistidas, eso va a depender de la técnica específica. Por ejemplo, la expiración lenta prolongada es una técnica que se hace en niños menores de 2 años y bueno, esa es activa. Nosotros vamos a actuar directamente con el paciente. Digamos. No la puede hacer, en este caso, perdón, serían pasivas, porque no la puede hacer el paciente, sino que las trabajamos nosotros. Algunas son asistidas, como puede ser el ciclo activo, y algunas son totalmente activas, como el drenaje autógeno. Bien, ahora les desactivo porque les tengo que pasar el otro video y no lo van a ver. Elegí una de las maniobras de todas esas, que en este caso es el EDGOL. Bueno, ¿lo van viendo? Sí, Profe. Bien, bueno, observen, estas son expiración lenta total y glotis abierta. El tubo que tiene en la boca es para generar la apertura de la glotis, porque no todos saben expirar con glotis. Y ahí hizo una mano de toma, lo que es la región inferior de la base pulmonar derecha y la otra superior. Y ahí van a observar que en el momento de la expiración genera una presión hacia el hombro contralateral o hacia la otra mano en este caso, y lo que hace es desinsuflar el pulmón y ir hacia capacidad, hacia volumen residual, que es lo que tratan de hacer casi todas las técnicas. ¿Vieron? ¿Qué les parece? ¿Vuelve a repetir para qué era lo de la boca? Para mantener la glotis abierta, porque es una técnica que se llama expiración lenta total con glotis abierta. Si no está la glotis abierta, no se puede. Entonces, ¿De qué, sí, te escucho. ¿De qué otra manera, supongamos que por X motivo no está ese insumo? ¿De qué otra manera le decimos que saque aire como si quisiera calentarse las manos? Claro, o como empañar un vidrio, esa es la glotis abierta. Era un tubito, tampoco es un tubito, pues un caño, puede ser cualquier cosa que mantenga la boca abierta para mantener la glotis abierta. No es nada más que eso. Gracias, profe. Pero sería, si lo puede, el TEF o el huffing es esto, es decir, al paciente que empañe vidrio o que se caliente las manos, como decís vos, y eso genera la apertura de la glotis. Pero no todos lo pueden hacer, por lo tanto,
le pones el tubo y se acaba el problema. Bien, ya lo vimos. En esta sí quiero hacer un par de aclaraciones en lo que es la tos dirigida y la tos provocada. Básicamente porque la principal función de la tos es proteger la vía aérea. Si un paciente no tiene tos, es un problema muy grande para nosotros como kinesiólogos, porque no hay forma de defender esa vía aérea. Y esa forma, y si el paciente no defiende su vía aérea, tiene un alto riesgo de broncoaspirarse, de terminar ventilado, y puedes terminar muerto, depende como la neumonía que se pueda, digamos, agarrar producto de la broncoaspiración. Esto sí es importante tener en cuenta. Lo que va a tratar de buscar es eliminar las secreciones de cualquier tipo de partícula inhaladas. Es un acto reflejo, tiene estímulo, bueno, el lugar de acción es proximal y no más allá de la tercera generación. En estos casos siempre responden a estímulos que pueden ser mecánicos o químicos. Pueden ver cuerpos extraños, polvo, líquidos, amoníacos. Miren, el gran ejemplo de la estimulación de la tos es una persona que no fuma. Cuando una persona no fuma y prueba el cigarrillo por primera vez, tose. Y tose porque, bueno, ahí tiene una estimulación, hay un agente que está ingresando al organismo, no está acostumbrado, y tose. Eso es el ejemplo claro. ¿Cuáles son las etapas de la tos? Y esta es la lógica para entender la tos. Primero es una inspiración profunda. Les quiero avisar, yo acá tengo 3 etapas de la tos, pero bueno, depende de la bibliografía que ustedes vayan viendo, puede haber 3 o 4. No es lo mismo. Lo importante tener claro acá es que existe una inspiración profunda. Posterior a esa inspiración profunda hay un cierre de glotis en donde se va generando la presión, se genera una mayor presión a nivel aérea, y la tercera fase o cuarta, depende cómo sea, existe la apertura repentina de lo que va a ser la glotis y ahí sale la expulsión de la velocidad. Cuando uno tose, pasa por esto, sí o sí, inspira, aunque uno crea que no, cuando uno tose, inspira y ahí nomás cierra glotis, abre glotis, expulsa. Esto es rapidísimo, pero este es el proceso de la tos. Y las técnicas invasivas, vamos a hablar solamente de una en este caso, que son las aspiraciones de secreciones. Miren, la aspiración de secreciones es un proceso invasivo, y como todo proceso invasivo, puede generar daños en el paciente. Entonces es una técnica que sí o sí debe considerarse excepcional, o cuando lo quisiste hacer toser y no pudiste, o cuando hiciste un TEF y no salió, entonces bueno, tenés criterios claros de aspiración, el paciente está desaturando con mala mecánica y bueno, uno lo aspira. Si no, no debería aspirarlo. Lo que pasa comúnmente es que si uno se pone a trabajar en una técnica manual kinésica, lleva tiempo y la aspiración de secreciones se aspiran y se sacan y se acabó. Si uno no quiere trabajar, aspira secreciones y en 3 minutos no tenemos secreciones y te ahorraste muchas cosas. Bueno, no debe ser así. Lo que debe ser es que el paciente se haga todas las maniobras y en el caso de no poder hacerla, bueno, se aspira el paciente. No es placentero, como yo les digo, estas son las cosas. Sí. ¿En qué caso haríamos lo que sería la aspiración de secreciones? O sea, ¿en qué tipo de paciente? Más allá de que sea una técnica invasiva y no agradable, pero, o sea, ¿en qué tipo de patología se toma la decisión de hacer la aspiración de la secreción? Bien, no, buena pregunta. Depende del paciente. Si un paciente está ventilado con ventilación mecánica es una cosa, y si el paciente está sin ventilación mecánica es otra cosa. Cuando un paciente no tiene ventilación mecánica, la indicación de aspiración es secreciones, abundantes secreciones. Ahora, el criterio de abundantes secreciones no es muy objetivo, más bien es subjetivo, depende de quién lo esté viendo, porque capaz que vos me decís, tiene muchas secreciones, voy y lo veo yo y digo, no, para mí no tiene mucho. Entonces, hay una subjetividad. Yo les digo criterio. Cuando ustedes están enfermos y tienen secreciones y tienen tos, digamos,
¿Se aspiran? ¿O van a que lo aspire alguien? No. Perfecto. Bueno, en todo caso tenemos tos que nos va a defender y va a eliminar la secreción. Bueno, en el paciente que no está ventilado es exactamente igual. Uno tiene que evaluar si el paciente tiene tos, si el paciente no tiene tos, y en el caso que no tenga tos y no saca secreciones, si esas secreciones que tiene en la vía aérea le están influenciando negativamente. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, me fijo cuánto satura, ahí ven un saturómetro, tiene 98% de saturación, está perfecto, más de 94 está bien, y o está con una alteración en la mecánica respiratoria que tiene tiraje, bueno, ahí debería evaluar si son las secreciones lo que me aumentan la resistencia, o es broncoespasmo, el asmático, no lo voy a aspirar, porque es broncoespasmo, le hago un salbutamol y mejora. Pero si son secreciones, bueno, en ese caso se trata de que el paciente tose, si no tose, ahí se debería aspirar. Muy pocas veces se aspiran los pacientes que no están ventilados, porque generalmente tienen el proceso de la tos y pueden eliminarla. Y en el caso que no lo tengan muy bueno, bueno, se ve esto que yo les digo. La mecánica, si tiene tiraje, si está desaturando, bueno, son esos procesos. Si tiene eso, y bueno, sí hay que aspirar. Si no, no. Y el paciente ventilado con ventilación mecánica, bueno, existen criterios más específicos, eso lo vamos a ver cuando veamos ventilación mecánica, no ahora, pero bueno, también, básicamente algunas cosas son iguales, si el paciente está con muchas secreciones en la vía aérea y le generan un aumento en la resistencia que lo mido a través del ventilador, o las secreciones van por el tubo endotraqueal, si se ven, bueno, se aspiran porque lo pueden tapar, pero eso lo vamos a ver más adelante porque tiene cualidades específicas de indicaciones. ¿Te respondí bien? ¿Entendiste? Profe, entendí, muchas gracias. De nada. Bueno, para uno aspirar a un paciente necesita básica, estamos hablando de paciente no ventilado, ¿no? Necesita no terapia intensiva generalmente, sino de las salas de internación común o consultorios externos. Si el paciente es hipoxémico, necesitamos sí o sí oxígeno. Si no es hipoxémico, no sería necesario, dependiendo el tipo de paciente que veamos. Una sonda de aspiración, un chanchito de estos que se llaman chanchitos, que son aspiradores, guantes, porque es una técnica que debería ser estéril, como en este caso con guante estéril, pero de última podría ser un guante limpio. Saturómetro, sobre todo si es una paciente de riesgo y que tengamos miedo que desature o que haga un paro, porque puede hacer un reflejo vagal y hacer un paro por aspirar un paciente. Y el estetoscopio. Si no tenemos, el kinesiólogo respiratorio tiene que tener estas dos cosas: estetoscopio y saturómetro. Son básicos. No podemos atender si no lo escuchamos al paciente y no sabemos cómo es su oxigenación. Porque yo lo puedo ocultar y puedo ver y puedo escuchar roncos, rales supraevitantes. Y el paciente está lleno de moco, tiene un montón. Y lo saturo y satura en 98. No lo voy a aspirar. Voy a esperar que tosa o voy a esperar que desature para realmente aspirarlo. Si no, es innecesario, siempre y cuando sea no ventilado. Pero bueno, estas son las dos herramientas nuestras. Vas a ver que todos los kinesiólogos que trabajamos tenemos estas dos cosas, sí o sí. ¿Cuáles son los riesgos que tiene? Bueno, cuando uno aspira tiene que saber que puede tener hipoxia o hipoxemia. Va a tener hipoxemia, que eso va a generar hipoxia básicamente. Y puede haber, bueno, cianosis, bradicardia y paro cardíaco. Sí, bueno, el reflejo vagal te lleva al paro cardíaco. Te puede llevar. Es raro, pero puede pasar. Miren, si yo estoy con un paciente adulto, bueno, para mí no es un problema la hipoxemia, porque tiene tela para poder aguantar, no respirar un rato, digamos, se la banca más. Un niño pequeño, por todas las cualidades que vimos de pediatría, que el tórax, que las fibras y todo eso, bueno, no se la banca. En un paciente pediátrico con 15 segundos pasó de saturar 99 a 85 y ya se empieza a poner azul y ya se empieza a poner morado. Entonces, en este caso es importante contar con oxígeno si uno aspira y sobre todo tiene que ser muy rápido en la técnica. La regurgitación gástrica, bueno, siempre se puede producir el reflejo nauseoso y el paciente puede vomitar y esto puede generar
digamos, una broncoaspiración. Si no se usan guantes estériles o guantes limpios, en el caso que esté en la casa, bueno, podemos arrastrar a través de la vía aérea algún germen que produzca una infección y bueno, una neumopatía secundaria producto de una neumonía por una aspiración. Por eso el riesgo que tiene aspirar, el costo, hay que ver el costo-beneficio, porque uno puede, digamos, infectar al paciente aspirándolo y por ahí si no es necesario es un riesgo innecesario hacerlo. Por eso es importante la evaluación. Y el trauma porque la sonda que uno utiliza y la presión que tiene para aspirar es una presión negativa, por ahí si se pasa, digamos, pellizca todo lo que es la pared bronquial y puede generar sangrado. Existen soluciones para todo esto, ¿no? Primero, si tengo hipoxemia, con oxígeno lo resuelvo. Para que el paciente no vomite, básicamente no le digo, che, no comas, o espera un rato para comer y después te aspiro, o que te trabaje para que no vomite. Infección, hay que tener normas de bioseguridad y usar guantes estériles, guantes limpios para evitar las infecciones. Y el trauma, hay que tener cuidado con la presión que va a tener la aspiración y tratar de ser suave cuando uno aspira básicamente y no ingresar la sonda de forma brusca porque va a generar sangrado. Ahí le saco de vuelta. ¿Me van escuchando bien, no? Sí, sí. Sí, bárbaro. Bueno, mire, esto es un proceso de aspiración en un paciente ventilado, porque básicamente no encontré un buen sistema de aspiración en no ventilado, entonces puse uno de ventilado. Cuando uno habla de presión, se fija acá en esto, los frasquitos de arriba, ahí están los manómetros que me marcan la presión cuando uno aspira. Ahí va, miren, esperen, antes que todo les cuento. Esto es un tubo endotraqueal. Esto que está acá es una sonda de aspiración cerrada, se llama. No necesitamos abrir el tubo, sino que lo aspire cerradamente. Y esto verde que tienen ahí al lado de la tubuladura se llama filtro intercambiador. HMF, es un intercambiador de calor-humedad, filtro. ¿Qué pasa? ¿Por qué se usa esto? Filtro para filtrar, digamos, que, que el aire que inspire no tenga ni virus ni bacterias. Y el humidificador es porque un paciente que tiene un tubo por boca saltea la nariz y básicamente la nariz es el que genera el acondicionamiento del gas inspirado. O sea, a ver, esperen que están escribiendo. Profe, le hago una consulta. ¿Qué puede pasar para pasar del tubo a una traqueotomía? O sea, ¿qué puede causar una infección o estando intubado con todos los recaudos? ¿Cómo? Disculpame, no te entendí. Quería saber por qué se puede, o sea, por qué en algunos casos pasan de un tubo normal a una traqueotomía. O sea, ¿por qué puede generarse una infección o algo de eso? No, son conceptos distintos. Uno, el tubo endotraqueal tiene un balón, básicamente, y ese balón que es un fijador interno también, y evita que se produzcan estas broncoaspiraciones o aspiraciones, microaspiraciones que se van a tener. El tubo endotraqueal no puede estar mucho tiempo en la vía aérea porque genera daño. Y aparte, el tubo endotraqueal es un factor que evita o que complica, más que complica que el paciente pueda ser desvinculado de la ventilación mecánica. Cuando esto pasa y el paciente tiene mucho tiempo
los niños aguantan más, pero los adultos aguantan menos, digamos. Mientras más chiquito, más tiempo puedes tener el tubo. Cuando ya no se lo puede desvincular, no le pueden sacar el respirador, básicamente, si uno hace una traqueotomía, favorece el espacio muerto, la resistencia, y favorece la desvinculación de la ventilación mecánica. Entonces, generalmente lo que se hace es, se pone un tubo, si está mucho tiempo, se pone una traqueotomía, se desvincula y se saca el respirador. Es más fácil de hacer eso que aguantarlo con el tubo, con todas las complicaciones que tiene un tubo. Piensen que un paciente está en esta, como están viendo en la imagen, así se ve. Y si infecta, en este caso está bien cuidado y es lo ideal que debería pasar. Un set de aspiración cerrado para que no tenga contacto con el exterior, un filtro para que no se contamine por esos lados. Sin embargo, se puede infectar lo mismo, nunca se sabe. Hay menos riesgo, pero se puede infectar. No tiene nada que ver la infección con el por qué tubo y por qué tráqueo. Generalmente el objetivo es nada. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, miren, ahí vamos a ver. Este es un simulador importante. El paciente respira. No es un paciente. Bueno, miren, vamos a ver. Ahí está la sonda. Bueno, eso no le dan caso porque eso es ventilación mecánica. No, se te dice por qué lo va a hacer, pero no. Miren, va a ingresar la sonda. Ese es el tubo, el manguito del tubo. Que lo están controlando. Siempre tiene que ser menos de 24 centímetros de agua. En este caso tiene mucho. Y ahí van a ingresar la sonda. Esa sonda pasa por el tubo endotraqueal. Y la saca aspirando. El paciente aspira básicamente y cerró el sistema para que siempre esté presurizado. En este caso no tiene el sistema de aspiración cerrado. Esto es raro, ¿eh? Generalmente no se hace así, pero bueno, el ingreso por ahí. Ingresa la sonda y lo aspira igual. Básicamente lo mejor sería tener, como vieron en la primera parte, un aspirador cerrado, digamos, un sistema cerrado de aspiración para favorecer que no se infecte, básicamente. Nosotros vamos a aprender a intubar, Alfredo, ¿no? ¿A qué? Si vamos a aprender a intubar nosotros. Miren, la intubación endotraqueal no es tarea del kinesiólogo. No la hace el kinesiólogo, independientemente que uno sabe, yo sé, digamos, intubar, he intubado muchas veces por cuestiones, pero básicamente ese proceso, sí, sacarlo al tubo, esa es tarea del kinesiólogo. Intubarlo no es tarea nuestra, es tarea del médico. Que ahí está el kinesiólogo, está viendo la ventilación mecánica y colaborando, pero no es tarea nuestra, así que no creo. Ese proceso no, pero si van a algún hospital y de práctica y lo ven, van a ver cómo nosotros le sacamos el tubo a los pacientes, hacemos todo el proceso, prueba de ventilación espontánea, lo probamos, hacemos indicadores y de ahí lo sacamos. Ese proceso sí lo van a ver y lo van a aprender probablemente, no al de intubación. Bien. Y para terminar, vamos a hablar de lo que es la evidencia científica y las técnicas kinésicas. Vamos a usar básicamente un solo estudio para no generar. Hay millones, si te pones a buscar encontrás un montón. Pero bueno, este es bastante viejito, el 2006, publicado en la Chest. ¿Y qué dice? Miren esto. Dice que la recomendación 1, primero les voy a mostrar que el título de esto es las técnicas no farmacológicas de terapia bronquial, básicamente, ¿no? No farmacológicas, así le dice. Y da 9 recomendaciones. La recomendación 1 dice que la fibrosis quística
en fibrosis quística, porque después hay que dividirlos por patología, todas estas técnicas, ¿no? Es recomendada como una técnica eficaz para aumentar el aclaramiento del efecto, es relativamente modesto y a largo plazo. Beneficio no probado. Nivel de evidencia razonable. Beneficios pequeños. Grado de recomendación C. O sea, si uno, porque también vimos el otro día cuando vimos fibrosis quística, le mostré, bueno, esto es lo que dice básicamente. Pequeño, beneficios no probados, pero bueno, grado de recomendación C. Se podría hacer no rutinariamente. En el caso de la recomendación 2, dice que los pacientes con debilidades musculares se debe considerar la tos asistida manualmente para reducir la incidencia de complicaciones respiratorias. Esto es obvio. Si uno tiene un paciente que no tiene tos, le va a asistir la tos o va a trabajar sobre la tos porque no la tiene. Sin embargo, la evidencia es baja, el beneficio es bajo, es pequeño y el grado de recomendación es igual, C. La tercera dice que en las personas con obstrucción al flujo de aire, causadas por lo que puede ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tos asistida manualmente puede ser perjudicial y no debe utilizarse. Nivel de evidencia baja, beneficio negativo, grado de recomendación D. Este va a la inversa de las otras recomendaciones. A otros dicen, podés hacer esto y esto, esto. Este dice, no hagas esto y la recomendación, sin embargo, también es baja. Porque el problema del EPOC no es la tos, básicamente, es el atrapamiento aéreo. ¿Entendieron? No, profe, ¿puede explicarlo nuevamente? Bien. Otros métodos de depuración. No solamente esto, sino tratar de hacer varios y el Huffing debe tratar de hacer. El nivel de evidencia es bajo, el beneficio es pequeño y el grado de recomendación C. La Ay, Profe, no Alfredo, no estoy está compartiendo funcionando la pantalla. pantalla. ¿Cómo? La pantalla no se está viendo, no estás compartiendo nada. Perdón. Ahí va. ¿Estamos? Ahora sí. Perfecto. Bueno, la recomendación 4 dice que EPOC y FQ, como les dije, el Huffing debe enseñarse como complemento.
La 5 dice que en fibrosis quística el drenaje autógeno debe enseñarse como un complemento a la postura de drenaje como método para eliminar el esputo. Tiene la ventaja de realizarse sin asistencia y en una posición. Nivel de evidencia bajo, beneficio pequeño, grado de recomendación C. Vayan fijándose que generalmente agarran FQ y EPOC, porque es donde más evidencia existe, digamos. La recomendación 6 dice que en los pacientes con debilidad muscular o los neuromusculares y que tengan una tos alterada, el entrenamiento de los músculos aspiratorios se recomienda para mejorar el pico flujo, el peak flow, que puede tener un efecto beneficioso por la tos. Nivel de diferencia es una opinión de expertos, pequeña, grado de recomendación no se produce bien. S son bajas. Fíjense que acá tenemos 3 tipos de pacientes básicamente que habla constantemente. FQ, EPOC y los neuromusculares. Y los neuromusculares, como podrán haber visto, siempre es una cuestión de tos y de muscular. No habla de técnicas manuales específicas. Y por último, vemos la recomendación 4, esta no es. La recomendación 7, que en fibrosis quística se recomienda la presión expiratoria al final de la expiración, la PIP, sobre la fisioterapia torácica convencional. Porque es tan eficaz como la torácica, es económico, seguro y puede ser autoadministrado. Nivel de evidencia razonable, beneficio intermedio, grado de recomendación B. Esto es una buena recomendación. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que si uno tiene un flutter o un terapia, bueno, utilízalo, porque es más fácil, tiene el mismo beneficio que estar 40 minutos con el paciente y el paciente lo puede hacer solo, no hace falta que vayas vos. Sin embargo, es económico en otras partes del mundo. En la Argentina no es económico, son equipos que están valuados en dólares, son importados. Pero bueno, estas técnicas no se hacen pensando en la Argentina, sino en los países. Por eso ellos dicen es económico, pero básicamente no es económico. Pero fíjense que es lo más, dentro de la recomendación de evidencia, es lo más importante y que tiene mejor beneficio. La recomendación 8 dice que en fibrosis quística los dispositivos diseñados para oscilar en las vías respiratorias, ya sea directamente o la pared torácica, se pueden considerar como alternativa a la torácica. Nivel de evidencia baja, conflictivo, grado de recomendación y no va. Está hablando del chaleco que genera las vibraciones. Y la recomendación 9 dice que en los pacientes neuromusculares con tos alterada, la asistencia mecánica de la tos se lo recomienda para evitar complicaciones. La asistencia de la tos son los que se llaman los Sarkin o el nivel de evidencia es bajo, un beneficio intermedio con un grado de recomendación. Sí. Cuando uno va a trabajar con los pacientes, siempre tiene que tener esta lectura de estas guías, porque estas guías, y si uno tiene o piensa que está mal lo que está diciendo, bueno, esta es la recomendación, yo saqué las partes de la recomendación, pero te hacen toda una explicación de todos los estudios que leyeron y por qué dicen que es cada cosa. Sin embargo, por ahí habla algo de drenaje postural y hoy sabemos que el drenaje postural no sirve. Pero bueno, las guías cambian con el tiempo y a veces, mientras más viejas son, tenemos estas complicaciones. Probablemente si agarramos una guía en los años 80 te decía que lo tenías que hacer clapping al paciente. Bueno, eso va cambiando con el tiempo. Bueno chicos, ahí terminamos por hoy. ¿Alguna duda? ¿Puede repetir, profe, la técnica del caso 7, que tenía alta evidencia? La recomendación 7, decís vos. La recomendación 7, sí. ¿Cuál es la técnica que está no tiene en la alta fisioterapia? Evidencia. No tiene alta evidencia. Lo que está diciendo es lo que yo le dije, que dentro de todo lo que vimos es la que más evidencia tiene, es B. Lo mejor sería A,
Si es A, no se discute. B, no se puede discutir, pero es buena evidencia. Lo que dice lo que dice la recomendación específicamente es que si el paciente tiene un equipo generador de PIP, debemos usarlo. Y es preferentemente usar ese que hacer las técnicas manuales. Eso es lo que dice el equipo. Es la recomendación 7, que es preferible usar los equipos generadores de PIP comparado con la fisioterapia respiratoria. Buenísimo. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, chicos? Lo visto en la clase de hoy lo podemos repasar de lo que pasaste post-TUX. Sí, escúcheme, el posteo es enorme, es grandísimo. Yo se los pasé para que vean las técnicas, porque algunas técnicas salen ahí, otras técnicas salen en el consenso de Lyon. Por eso ahí van a ver distintos tipos de técnicas. La idea es que vean las técnicas. Si lo quieren leer completo, léanlo completo, yo no tengo un problema, pero básicamente se lo pasé por técnicas. Bárbaro. Y esas recomendaciones, algunas las volvemos a encontrar. ¿Encontrar dónde? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, escucha. No, porque yo no